Buenos días, jóvenes. Espero estén bien en sus casas, cuidándose, ¿verdad?, de esta pandemia. El día de hoy, en la clase de introducción a la economía, vamos a ver el tema de la globalización. Entonces, vamos a iniciar. Bien, vamos a definir lo que es el concepto de globalización. La globalización en general es un fenómeno basado en el aumento continuo de las interconexiones entre las diferentes naciones del mundo, tanto en el aspecto económico, político, social y tecnológico. El uso de este término de globalización se utiliza desde los años 80, es decir, que los adelantos tecnológicos han facilitado y han acelerado algunas transacciones internacionales, comerciales y financieras, y por esta razón el fenómeno tiene tantos defensores, especialmente el Fondo Monetario y el Banco Mundial, entre algunas de ellas. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Es un proceso especialmente de tipo económico, donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen y la complejidad de los intercambios de bienes y de servicios en la economía mundial. Hoy en día podemos ver cómo la mayoría de los países están afiliados a bloques económicos para hacer frente a los diferentes mercados, ¿verdad? Entonces, la globalización precisamente nace como una necesidad de tipo económico, ¿verdad? Pero también eso conlleva a otros ámbitos, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho, el político, el social, el cultural, el tecnológico. En general, la globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen, ¿verdad? Y esto implica que cualquier productor compite con todos los productores del mundo. Y la competitividad se hace cada vez más fuerte porque se debe competir con empresas que aplican la tecnología, la innovación, ¿verdad?, entregando cada día mejores productos a los mercados. Bien, hablemos de las causas de la globalización. Bueno, el proceso de globalización se da a finales de la Guerra Fría, ¿verdad?, en el siglo XX, y continúa en el presente siglo. Este proceso va de la mano con el avance que han tenido las redes informáticas y las nuevas tecnologías que se han puesto en marcha. De manera que ha logrado que las poblaciones y los mercados tengan mayor cercanía porque están de alguna manera mejor comunicados. Bueno, dentro de las causas de globalización vamos a decir que precisamente una de ellas es el progreso de las telecomunicaciones, ¿verdad? Está la mejora del transporte, ya que en todo el mundo pues hoy en día hay una serie de redes de aeropuertos, puertos, que han posibilitado la facilidad para viajar a cualquier parte del mundo. Luego también está la generalización del sistema capitalista en la mayoría de los países de América, de Europa y algunos de Asia, pues el sistema capitalista es el que prevalece. A la par del sistema capitalista, pues está también la ideología neoliberal. Y además de ello también ha ayudado muchísimo a la globalización la promoción de agentes internacionales, como ser
Banco Mundial y el Fondo Monetario, entre otros. ¿Cuáles son las dimensiones de la globalización? Bueno, ya anteriormente habíamos dicho que la globalización tiene que ver con el aspecto económico, político, social, cultural, científico y tecnológico de los países del mundo, ¿verdad? En general, en la globalización, por ejemplo, en la política, hoy en día se ha impulsado la conformación o la unión de los países en bloques para regirse por directrices o por leyes comunes, ¿verdad? Y uno de los mejores ejemplos de este tipo es la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que regula una serie de leyes a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, se ha procurado descentralizar el poder, ¿verdad? Los países firmantes de los bloques ceden parte de su poder de regulación dentro del territorio a los organismos multinacionales, algo que los detractores ven como pérdida de soberanía y las globalizaciones como una forma de prevenir el poder absolutista. Por ejemplo, en la cooperación internacional, cuando hay una problemática a nivel mundial, pues la mayoría de los países en consenso toman decisiones, por ejemplo, o firman acuerdos, ¿verdad? O cartas de intenciones, como por ejemplo en el caso del calentamiento global o de hambruna, en donde se requiere la cooperación de mayor cantidad de países para poder resolverlo. Y ya sabemos lo del libre comercio, ¿verdad? Que aunque es un factor de carácter económico, es a través de las relaciones y convenios políticos internos que los gobiernos se han incorporado a estas políticas de corte global. Y también está en las cuestiones diplomáticas, ¿verdad? Que a través de estos organismos establecidos a nivel globalizado, pues muchos países han arreglado sus conflictos de manera pacífica, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo cuando nuestro país estuvo envuelto en el golpe de Estado, que tuvo que intervenir la ONU y otros organismos para solucionar la problemática en la que estábamos envueltos. También a nivel global, ¿verdad? Se regulan los tratados o convenios militares entre países, o también se regulan políticas militares, ¿verdad? Porque a veces hay países que hacen o desarrollan armamento de gran poderío y esto puede acarrear peligro para X o Y país. Pero a través de la globalización se han logrado pues llegar a acuerdos de armamento militar que regulan precisamente esta situación. También en la cuestión de justicia se han creado tribunales internacionales, ¿verdad? Para poder resolver a través de estas instancias casos, ¿verdad? O conflictos territoriales, o casos de genocidio, por ejemplo, o crímenes de guerra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y de esta manera, pues, solventar este tipo de diferencias, ¿verdad? A nivel de la dimensión social, se han resuelto problemas en el caso de narcotráfico, ¿verdad? Hoy en día nosotros, por ejemplo, nos vemos envueltos en un problema de narcotráfico que se ha dado en nuestro país y que se han venido manejando instancias internacionales para poder resolverlo. También políticas globales en contra del maltrato de animal, de la contaminación ambiental, del abuso, de los derechos humanos, ¿verdad? De la conservación de los recursos naturales y otros.
y también actividades respaldadas para promover las políticas de responsabilidad social de las empresas, ¿verdad? Con el cuidado del medio ambiente y con actividades que tienen que ver con el bienestar de la población, ¿verdad? A nivel de la tecnología, pues nosotros vemos avances o la globalización también, ¿verdad? En Internet, los avances en las telecomunicaciones, en cuanto a los avances en los satélites, el desarrollo de ciertos dispositivos inteligentes, ¿verdad? El adelanto, perdón, en las tecnologías industriales, los avances en las vías y medios de comunicación y de transporte, ¿verdad? El acceso a redes inalámbricas, la robótica, la televisión satelital. En cuanto al fenómeno cultural, podemos hablar también de la participación de estudiantes en intercambios culturales, los grupos musicales de moda, las películas y series de televisión, la moda, la gastronomía internacional, las tendencias musicales, las diferentes expresiones artísticas, eh, las giras internacionales de grandes bandas musicales, ¿verdad? Los concursos de belleza a nivel internacional, los conciertos internacionales a favor de causas humanitarias, ¿verdad? Como hambrunas o desastres, ¿verdad? Como grandes terremotos. También está la educación de los niños, ¿verdad? En la formación de valores que se deben infundir desde pequeños. También podemos hablar sobre el uso de plataformas bancarias, las normas de etiqueta, ¿verdad? Y de comida, el consumo en cadenas de tiendas para comida rápida, franquicias, etc. Entonces todo eso nos demuestra lo fuerte que es el fenómeno de la globalización. Pero esta globalización tiene sus características, ¿verdad? Y dentro de esas características tenemos que es un proceso universal, ¿verdad? Porque involucra a todos los pueblos del mundo. Hay una integración de mercados, como les había dicho, pues hoy en día los países firman convenios, firman tratados de comercio, ¿verdad? En donde se vean favorecidos sus países. La otra es que estamos cimentados por medios de comunicación masivos, ¿verdad? Entonces hoy en día vemos el avance, por ejemplo, en las comunicaciones, en la comunicación satelital, ¿verdad? Hay diversidad en los mercados y servicios, ¿verdad? A través del internet y a través de las redes usted puede ofrecer servicios de cualquier índole, ¿verdad? Entonces día a día nosotros podemos accesar y vemos que se pueden hacer compras vía estos medios, además de ello, la ciencia, el conocimiento, la información, la educación ya no son parte de una región, sino que escapan de esos límites nacionales y se vuelven internacionales, ¿verdad? Si no veamos todo lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿verdad? Especialmente cuando se da un suceso importante, por ejemplo en los Estados Unidos con la muerte de esta persona de color, ¿verdad? Y todo lo que se ha dado a raíz de ello, ¿verdad? Tenemos lo que está pasando con la pandemia, ¿verdad? Que nosotros pudimos ver cómo se fue desarrollando poco a poco, cómo inició y hasta dónde ha llegado, ¿verdad? Además también se globaliza el sector industrial y comercial a nivel mundial, ¿verdad? Y hay un boom en los flujos financieros.
Bien, entonces ahora hablemos sobre las fases de la globalización, o sea, cómo se ha venido dando este fenómeno hasta llegar hasta donde estamos. Bueno, la primera fase es la fase de internacionalización y se da precisamente en 1492 a 1800, que es cuando hubieron los grandes descubrimientos por parte del viejo continente hacia el nuevo continente, ¿verdad? Entonces podemos decir que es con este tipo de descubrimientos que hace, en este caso, las grandes potencias de Europa, como ser España, ¿verdad? Portugal y el resto de los países europeos, ¿verdad? Cuando llegan al nuevo continente, ¿verdad? Así también cuando ejercen mayor dominio del continente africano y asiático, ¿verdad? Y todo gracias pues al desarrollo de la navegación. Entonces es en ese momento que se empiezan a expandir las poblaciones y culturas del continente europeo alrededor del mundo, ¿verdad? Y empieza todo un proceso también de comercio a larga distancia, ¿verdad? En donde se exportan, ¿verdad? Productos como ser el café, el cacao, el azúcar, metales como el oro, la plata, ¿verdad? Y esto va creando también nuevas ciudades y colonias. La fase 2 se le llama fase de transnacionalización, en donde tiene que ver la independización de una serie de estados gracias a los procesos de descolonización. Muchas de las empresas que fueron a estos países, ¿verdad?, a ofrecer los servicios, extraen recursos naturales y fabrican y venden ahí los productos. Luego está la fase de globalización, que es la que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? En esta fase se ha producido una revolución en cuanto a el transporte, a los medios de comunicación, a la tecnología, que han impulsado un movimiento de integración mundial que afecta pues a todo el mundo, a toda la población. ¿Quiénes son las instituciones o agentes que están a favor de la globalización y que la promueven? Entonces, dentro de estos agentes tenemos los organismos e instituciones de finanzas, ¿verdad?, industria, comercio, las grandes empresas multinacionales, ¿verdad?, los gobiernos más importantes, ¿verdad?, o los principales estados del mundo, las potencias económicas del mundo, ¿verdad?, y el poderío de tres regiones del mundo, ¿verdad? En este caso el poderío de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón, ¿verdad? Pero también hay intereses, por ejemplo, de China, ¿verdad?, y de otros países que son potencias mundiales. Bien, ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones de la globalización. Una de las primeras manifestaciones de la globalización es la concentración de la economía en los países más industrializados, ¿verdad? La mayor parte de la actividad económica, especialmente aquella que requiere de tecnología de punta, precisamente solo se da en estos países industrializados. Luego tenemos la diferenciación y la exclusión de la periferia. Las fuerzas de globalización provocan una creciente exclusión de las áreas de la periferia, o sea, los países
en vías de desarrollo o países tercermundistas o países subdesarrollados, pues no califican en este proceso. Luego tenemos los nuevos vientos de inversión productiva. La inversión extranjera directa creció significativamente en el transcurso de los últimos años, orientada fundamentalmente a los países desarrollados, quienes han sido históricamente los países proveedores y receptores de estas inversiones. Luego tenemos el desplazamiento de la periferia en la producción de alimentos por el centro. Tradicionalmente la periferia ha sido la proveedora de alimentos, ¿verdad?, y de materias primas. En este caso, nuestro país con madera, café, azúcar, maíz, banano, mineral, etc. Entonces, y estas materias primas básicas son baratas y son necesarias para la producción de los países centrales, ¿verdad?, o países industrializados, que actualmente se han convertido en los principales productores de alimentos de clima templado y de materias primas. Luego también está la pérdida de importancia de la producción de la periferia, o sea, la tecnología de punta aplicada a la producción provoca que la reducción del consumo de materias primas debido a la utilización de materiales sintéticos pues impacte en la disminución de las exportaciones de la periferia, que sumado al deterioro de sus precios dan lugar a una creciente desindustrialización de la economía. Luego se tiene la creciente integración comercial. Los países descubren beneficios de especialización por la vía del comercio internacional, incluso los países desarrollados. Luego también tenemos la creciente movilidad internacional del trabajo calificado, y esto es que existen restricciones a la movilidad de la mano de obra menos calificada, ¿verdad? Y se destaca el aumento de las actividades económicas transfronterizas, ¿verdad?, como las manifestaciones más evidentes de la globalización actual. En este caso, cualquier persona que tenga la oportunidad puede salir y trabajar en cualquier país si está calificada para ello, ¿verdad? Entonces tiene esa posibilidad de moverse a cualquier parte del mundo. Hoy en día tenemos gente que viaja, que está en plataformas petroleras, ¿verdad?, que está en grandes embarcaciones, que está trabajando en agricultura, ¿verdad?, en empresas fuera de nuestro país. También está la extensión de la revolución tecnológica y sus nuevos efectos productivos. Entonces, en este sentido, hay una nueva fase de la revolución informática sustentada en el predominio del software y la revolución de las comunicaciones, de las redes de computadoras y su extensión masiva hacia las diversas actividades económicas y sociales. Y la nueva regionalización abierta con integración de economías nacionales. Estos son otros cambios de los 90 asociados a la globalización, fuera de los bloques económicos regionales de los países orientados a las competencias globales. Ahora vamos a ver de manera resumida cuáles son las ventajas y las desventajas de la globalización. Entonces, comencemos con las ventajas de la globalización. La primera es que el libre comercio de bienes y servicios se da a nivel mundial. Entonces, usted puede hoy en día comprar, ¿verdad?, algún producto que usted haya visto a través de las redes
a través de esos servicios precisamente. Luego está el desarrollo tecnológico que favorece los niveles y rapidez de la producción. Entonces, en la medida que los países se van desarrollando en cuanto a tecnología de punta, la producción pues se va facilitando, ¿verdad? Se va haciendo más precisa y más rápida. Luego se han modificado las legislaciones a nivel nacional e internacional con la finalidad de incentivar el comercio y los planes de cooperación. Lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? En la medida que los países han firmado tratados de libre comercio, que han formado bloques, todas estas medidas tienen como finalidad pues ir haciendo más firme este proceso de globalización económica. También el mayor intercambio cultural gracias a los diversos canales de comunicación. Hoy en día, como habíamos dicho, pues hay una serie de eventos que nos damos cuenta cómo se realizan, ¿verdad? Por ejemplo, si hay conciertos de grandes bandas, si hay los artistas de moda, la música de moda, hasta incluso el cierto tipo de lenguaje o de palabras, ¿verdad? En todo ello pues hemos visto cómo los canales de comunicación ejercen una gran influencia. El incentivo a la actividad turística, ¿verdad? Entonces la globalización ha dado un espaldarazo, por así decirlo, a poder realizar esa actividad turística alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Hoy en día, a través de las redes, tal vez no pudiésemos viajar físicamente, pero a través de estos medios podemos hacerlo y conocer de muchas culturas y de muchas regiones que eran desconocidas. Pero también pues hay diversos medios para poder viajar a estas partes, ¿verdad? Hoy en día la mejora en medios de transporte ha permitido pues que el hombre pueda gozar de esa actividad turística. Y en cuanto a las desventajas de la globalización, pues es la intervención de gobiernos extranjeros, ¿verdad? También es la pérdida de la identidad nacional, puesto que nos vemos influenciados por diferentes culturas, formas de hablar, de vestir, de expresarnos. Lo otro es que hay un declive de las lenguas minoritarias, o sea, lenguas de ciertas etnias o ciertos grupos reducidos, poco a poco van perdiendo su propia identidad, su propia cultura y su propia dialecto o lengua. Tenemos el aumento del desempleo en los países desarrollados, ¿verdad? Entonces, dado que muchas personas de los países subdesarrollados migran hacia estos países, pues a veces desplazan a los habitantes o los pobladores de los países desarrollados, que es mucho de lo que alegan o dicen estos pobladores, y que por eso se rechaza y se ve con menosprecio al inmigrante, ¿verdad? También hay una gran concentración del capital en las grandes multinacionales, ¿verdad? O sea, las empresas que tienen sucursales en diversas partes del mundo son las más favorecidas en la concentración de capital, puesto que son millonarias, ¿verdad? Para hablar de algunas de ellas, pues está la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, que son de renombre y reconocidas a nivel mundial.
Bien, entonces hasta aquí llegaríamos con esta presentación, con esta clase, ¿verdad? Agradezco mucho su atención y espero verlos en la próxima. Que estén bien.